¿Ustedes saben quién es el ser más mentiroso de esta tierra? Por supuesto que es Satanás. Satanás es el ser más mentiroso de esta tierra. Como dice el apóstol Juan, Satanás es el padre de las mentiras, ¿no? Y ese ser es sumamente mentiroso, es un ser habilidoso en las mentiras, a tal grado que, como dice Génesis, ¿no? Pudo engañar a Eva y Eva creyó en su mentira y cayó junto con Adán. Eva y Adán pecaron por creer la mentira de Satanás. Y por supuesto, hermanos, que eso ocasionó problemas sumamente muy grandes, muy grandes, hermanos. Pero de igual manera, hermanos, hay hombres que mintieron en toda la Biblia. No lo busquen si gustan solamente apuntar, hermanos, pero ahí en Génesis 12 vemos la historia de Abraham, cuando Abraham mintió, ¿no? Abraham dijo que Sara era su hermana por salvarse y él mintió. También en Génesis 27 vemos cómo Jacob le miente a Esaú, diciéndole que Jacob le miente a Isaac, diciéndole que él era Esaú, ¿no? Y se robó su primogenitura. ¿Recuerdan esa historia? Entonces vemos que ahí hay otro hombre mintiendo. Y en Jueces 16, hermanos, vemos la historia de Sansón, cuando Sansón le miente a Dalila, ¿no? Y por supuesto que esto, hermanos, trajo muchos problemas a la vida de Sansón. Y así, hermanos, podemos dar muchísimos más ejemplos de reyes, de profetas, de hombres y mujeres de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que han mentido. Todo hermano, todo ser humano, gracias a la caída de Adán, tenemos esta tendencia a pecar. Tenemos esta tendencia pecaminosa de mentir. Vean lo que dice Romanos 3, versículo 13. Romanos 3, versículo 13, dice así, Pablo en Romanos 3, versículo 13 dice, sepulcro abierto es su garganta, escucha, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Así es el hombre, hermanos, con su lengua engaña. En Mateo 15, más atrás en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 19, Mateo 15, versículo 19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Escucha de lo que sale del corazón, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y escucha, los falsos testimonios. Las blasfemias, los falsos testimonios, las mentiras salen del corazón del hombre. Como seres humanos, esta es nuestra tendencia. Nuestro pecado es mentir. Por supuesto, hermanos, que el Señor Jesús lo sabía. Es por eso, hermanos, que ahora el Señor Jesucristo va a tocar el tema en el Sermón del Monte de la mentira. Acompáñame, hermano, a nuestro texto principal, que es Mateo 5, versículo 33 hasta el 37. Vamos a estudiar, si Dios nos permite, en esta hora. Mateo 5, versículo 33 al 37, que habla acerca de la mentira. Vean lo que dice Mateo 5, versículo 33. Dice así Mateo 5, 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Versículo 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no,
porque lo que es más de esto, del mal procede. Vamos a analizar, hermanos, versículo por versículo. Vean lo que dice el Señor ahí en el versículo 33. El Señor empieza con estas palabras. Versículo 36 dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Hasta ahí, hermanos. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Recuerden, hermanos, que esta frase se refiere a las malas interpretaciones de los escribas y fariseos. ¿Ok? Habéis oído que fue dicho de los antiguos. Se está refiriendo a los rabinos, a los maestros, a los eruditos, a los escribas y fariseos, a sus malas interpretaciones. Ellos enseñaban mal la palabra de Dios. Aquí en el contexto, hermanos, el Señor Jesús nos está enseñando en el versículo 20 cómo se ve la justicia, cómo se ve esa obediencia que sobrepasa a la de los escribas y de los fariseos. ¿Cómo se ve esa obediencia, esa justicia que debe de sobrepasar a la de los escribas y fariseos? Y el Señor Jesús, para enseñarnos en el versículo 20 cómo se ve esa justicia que sobrepasa a los escribas y fariseos, nos da 6 ilustraciones. Esas 6 ilustraciones empiezan desde el versículo 21 hasta el versículo 48 que acaba todo el capítulo 5. Como ya hemos visto, hermanos, la primera ilustración está desde el versículo 21 al versículo 26, donde habla acerca del enojo. La segunda ilustración de 6 la encontramos del versículo 27 hasta el versículo 30, que habla de la lujuria. La tercera ilustración la encontramos del versículo 31 al versículo 32, que habla del divorcio. Y ahora, hermanos, nos encontramos en la cuarta ilustración de 6, que es del versículo 33 al 37, donde vamos a hablar acerca del juramento, de la mentira, hermanos. El Señor, hermanos, lo que va a hacer es tomar esta realidad para enseñarnos cómo sobrepasar esa justicia, cómo sobrepasar esa obediencia de los escribas y fariseos. Y por supuesto, hermanos, cómo se ve la vida de un verdadero creyente. ¿Cómo se tiene que ver la vida de un verdadero creyente que vive y entra en el reino de los cielos? Dice el versículo 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Aquí, hermanos, el Señor nos va a presentar la enseñanza torcida, la enseñanza falsa que enseñaban los escribas y fariseos en el área del juramento. Pero antes, hermanos, ¿qué es un juramento? ¿Qué es un juramento? Bueno, hermanos, en sencillas palabras es comprometerte a hacer algo. Y tú juras por una autoridad que está por encima de ti. ¿Con qué propósito, hermanos? Bueno, con el propósito de que ese compromiso tenga credibilidad, ¿no? Eso es un juramento. Entonces, los escribas y los fariseos decían, continúa diciendo el versículo 33, ellos decían, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. A simple vista, hermanos, este texto parece que está correcto, ¿no? No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Porque aquí, hermanos, el texto está prohibiendo el perjurio. ¿Ok? Como lo marca el Antiguo Testamento. El perjurio es, hermanos, es jurar en vano. Eso es el perjurio, jurar en vano. ¿Ok? O sea, tú juras sabiendo que vas a mentir. Tú juras sabiendo que no lo vas a cumplir. Eso es perjurio. ¿Ok? Jurar cuando sabes que no vas a cumplir lo que estás jurando. Mentir bajo juramento. Eso es el perjurio. ¿Ok? Y eso lo enseña el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vean lo que dice Levítico 19. Levítico capítulo 19, versículo 12. Está en los primeros libros del Antiguo Testamento. Levítico 19, versículo 12. Dice así Levítico 19, 12. No
y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Se dan cuenta? No juréis falsamente por mi nombre. Ahí en Números, igual hermano, Números 30, versículo 2, vean lo que dice, Números 30, versículo 2. Está allá adelante. Números 30, versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, escucha, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Okay? Esto es lo que decía el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, hermanos, entonces prohibía jurar bajo juramento y que después tú no cumplieras tu palabra. Y probablemente, hermanos, nuestro Señor Jesucristo tenía este pasaje en mente de Números. Cuando Él habló en el Sermón del Monte, regresando a Mateo 5:33, cuando Él dijo, habéis oído que dijeron los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Probablemente el Señor tenía en mente Números 30, versículo 2. Lo repito, hermanos. Aquí, hermanos, en estas palabras no se ve que haya algo malo. En estas palabras, hermanos, se ve que todo está bien. Pero vean lo que dice el versículo 34 en Mateo 5. Mateo 5, regresando a nuestro pasaje base, Mateo 5, versículo 34, continúa diciendo el Señor Jesucristo, pero yo os digo, en contraste a la enseñanza falsa de los escribas y los fariseos, dice el Señor Jesús, yo les digo, escucha, no juréis en ninguna manera ni por el cielo. Detengámonos ahí tantito, hermanos. Los fariseos y los escribas, escucha, no juraban por el nombre del Señor. ¿Ellos por qué juraban? Ellos estaban jurando por el cielo. Versículo 35, por la tierra, por Jerusalén. Versículo 36, por su cabeza. Entonces, hermanos, los escribas y los fariseos decían, escucha, si no juras por el nombre de Dios, no mientes. No mientes. En otras palabras, estos hombres engañaban a la gente mintiendo, pero jurando por el cielo, por Jerusalén, por la tierra, etc. ¿Por qué? Pues para que la gente les creyera lo que sus palabras decían, para que la gente viera que ellos decían la verdad, pero ellos deliberadamente mentían. En otras palabras, hermanos, ellos, los escribas y los fariseos decían, yo juro por la tierra y miento sin ningún problema, pero no estoy violando la ley de Dios, no estoy violando Números 30, versículo 2, tampoco estoy violando Levíticos 19, 2, porque no juré por el nombre de Dios. Si yo hubiera jurado por el nombre de Dios y hubiera mentido, entonces hubiera cometido perjurio y hubiera pecado. Pero, escuchen, juré por la tierra, juré por el cielo, juré por Jerusalén, por mi cabeza. Entonces no hay problema si miento. Así decían los escribas y los fariseos, hermano. Esto hacían estos hombres. Ellos pensaban, hermanos, que porque no juraban por el nombre de Dios, entonces no había pecado, no cometía perjurio. Entonces juraban por algo más elevado que ellos, para que la gente lo notara. Por ejemplo, ellos juraban por Jerusalén, que era el sitio muy respetado para todos. Ellos decían, te juro por Jerusalén tal cosa y tal cosa. Y después mentían. De hecho, hermanos, antes de jurar, ellos sabían que iban a mentir. Antes de hacer su juramento, ellos ya maquilaban en su mente que iban a mentir. Pero pensaban que no pecaban porque no lo hacían en el nombre de Dios.
Así pensaban los escribas y los fariseos. Además, hermano, aquí podemos ver que el juramento para ellos ya era algo superficial. Ya no tenía ninguna validez. En lugar de tomarlo como cosa seria, como cosa grande, ellos juraban por lo que sea. Con tal de no mencionar el nombre de Dios, de ahí tú podías jurar por lo que sea. Y aquí, hermanos, vemos que el Señor Jesucristo nos hace ver que lo más común que ellos juraban pues, era por el cielo, por la tierra, por Jerusalén y por su cabeza. Pero el problema, otra vez, hermanos, es ellos estaban mintiendo. Ellos torcían la palabra de Dios para acomodar su pecado de la mentira. El mandato es claro, hermanos. Vean lo que dice Éxodo 20:16. Éxodo 20, versículo 16. Éxodo 20, versículo 16. Dice así el mandato del Señor: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ese es el mandato directo de Dios. No hablarás con tu prójimo falso testimonio. En otras palabras, Dios prohíbe la mentira. No vas a mentir, dice el Señor. Sin embargo, estos hombres, ¿qué hacían? Mentían. Pero ellos justificaban su pecado diciendo que como no habían jurado en el nombre de Dios, entonces no habían cometido perjurio, no habían cometido pecado. ¿Qué crees, hermanos? Esta actitud la vemos hoy en día, por desgracia. Por desgracia, esta actitud la vemos en nuestra sociedad y en nuestras vidas. Solo ponte a pensar, hermano, ¿qué pasa cuando alguien te marca por teléfono y no quieres contestar? Y estás con alguien. Dile que no estoy. Es más, ya me voy a salir ahorita para que no mientas. ¿En serio, hermano? Eso hacen las personas. Eso hacemos los cristianos, por desgracia. Sin embargo, Dios conoce tu corazón. Dios conoce los corazones y conocía los corazones de los escribas y los fariseos. Esto, hermanos, era la definición incorrecta del perjurio. Ellos se lo querían acomodar para que se vieran bien delante de los hombres. De alguna manera, hermanos, por así decirlo, los escribas y los fariseos estaban redefiniendo lo que era la mentira, para hacer creer a la gente que no era mentira, que lo que decían era verdad. Pero atrás de todo eso había una mentira. Dice Mateo 5, hermanos, 34, regresando a nuestro texto, Mateo 5, 34, el Señor Jesús dice: pero yo os digo. Esto, hermanos, es lo mismo que las ilustraciones pasadas, si se dan cuenta. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo, en contraste a las enseñanzas falsas, en contraste a las malas interpretaciones de los escribas y fariseos, con la autoridad que yo tengo, dice el Señor, yo te digo, continúa diciendo el texto, no juréis en ninguna manera. No juréis en ninguna manera. Aquí, hermanos, muchas personas de manera equivocada dicen que de ninguna manera debes de jurar. De ninguna manera debes de jurar. Si tú estás hablando con alguien cosas importantes, dicen algunos, no debes de jurar. Porque aquí el Señor lo prohíbe. Sin embargo, hermanos, escucha, esto no es una prohibición para todo tipo de juramento. No es una prohibición para todo tipo de juramento. Porque ve lo que dice el Antiguo Testamento, hermanos, en Génesis 22, 16. Génesis 22, 16. Dice así, Génesis 22, 16. Dice así el texto, y dijo, escucha, por mí mismo he jurado
dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. En el contexto de este texto, hermano, rápidamente estamos viendo el sacrificio de Isaac, ¿no? Pero nota, hermano, ¿quién está jurando? Dios. Si fuera malo jurar, Dios no juraría. Pero aquí Dios está jurando. Más adelante en Jeremías, hermanos, con los profetas mayores, Jeremías, versículo 44, 26, vean lo que dice. Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 44, versículo 26. Jeremías 44, 26. Vean lo que dice Jeremías 44, 26. Por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habita en tierra de Egipto. Escucha, he aquí, he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, vive Jehová el Señor. Otra vez, hermanos, aquí el Señor Dios está jurando. Él está jurando. Vean lo que dice en el Nuevo Testamento, en Hechos 2, versículo 30. Hechos 2, versículo 30. Hechos 2, versículo 30, dice así la palabra del Señor. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentara en su trono. Aquí en contexto, hermanos, el Señor Dios, nuestro Dios, le estaba jurando a David. A David le hizo un juramento. ¿Ok? Entonces, hermanos, nosotros estamos viendo que las palabras que se encuentran en Mateo 5:34 no son una prohibición absoluta. No son una prohibición absoluta. De hecho, hermanos, el judío tenía que jurar en ciertos asuntos civiles. Así lo demandaba la ley. El judío tenía que jurar en ciertos asuntos. Y sabes, hermanos, Cristo juró. También Cristo juró. Vean lo que dice Mateo 26. Mateo 26, versículos 63 y 64. Mateo 26. Mateo 26, versículo 63 y 64. Dice así, Mateo 26, 63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, escucha, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Versículo 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El Señor Jesús, hermanos, dijo estas palabras bajo juramento, ya que el sacerdote le dijo, te conjuro. En otras palabras, le dijo, dime bajo juramento. Y el Señor Jesucristo le dijo bajo juramento. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesucristo juró. Entonces, hermanos, ¿a qué se refiere Mateo 5:34 cuando dice, no juréis en ninguna manera? ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo? Hermanos, no es una prohibición absoluta. Simplemente lo que está prohibiendo el Señor es engañar a la gente de manera frívola. Eso es lo que está prohibiendo el Señor, como lo hacían los escribas y los fariseos. Ellos juraban por lo que sea, pero dentro de ese juramento que había, engaño, había mentira. Eso es lo que está prohibiendo el Señor Jesús.
Eso es lo que hacían los escribas y los fariseos. De hecho, ahí en Mateo 22, hermanos, vean lo que dice ahí atrásito, Mateo 22, 16. Mateo, capítulo 22, versículo 16. Dice así, Mateo 22, 16 dice, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Escucha, insensatos y ciegos. A ver, déjenme busco rápidamente la cita. Mateo. Deme un segundo, rápidamente lo busco. Ah, sí, tienes razón, lo apunté mal aquí. Es 23, perdón, hermanos. Ajá, 23, perdón. Es 23, 16. Mateo 23, allá adelantito. 23, 16. ¿Ok? ¿Ya lo tenemos todos? Ajá, exactamente. 23, 16. Una disculpa, hermanos. Dice así Mateo 23, 16. Escuchen. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Se dan cuenta, hermanos? Los fariseos y los escribas se habían inventado todas estas ridiculeces. Porque estas son ridiculeces, hermanos. Ellos decían, si juras por el templo y mientes, en tu juramento no pasa nada. Ah, pero si juras por el oro que está en el templo y mientes, ahí sí pecas. Hermanos, estos son ridiculeces, hermanos. Y esta es la costumbre de mentir, hermanos. Pensando que si no juras por el nombre de Dios, todo está bien. Yo creo que esa es la mentira más grande. Pensar que si tú juras por el nombre de Dios, más bien si no juras por el nombre de Dios y por otra cosa y pecas, mientes, no pasa nada. Esa es la mentira más grande. Pero vean, hermanos, regresando a Mateo 5, 34, Mateo 5, 34. Mateo 5, 34 dice el Señor Jesucristo, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Versículo 35, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Versículo 36, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. La mayoría de los judíos, hermanos, practicaban estos juramentos. Ellos decían, yo juro por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, por mi cabeza. Ellos practicaban estos juramentos. Y esto, hermanos, obviamente en su contexto eran cosas importantes. Pero en su mente, hermanos, ellos decían, yo no voy a jurar por Dios, porque ahí sí voy a pecar. Entonces, si yo no juro por Dios, no hay problema si peco. Obviamente, hermanos, esto ellos lo practicaban para convencer a la gente de sus palabras, para convencerlos de cualquier cosa que ellos querían hablar. No es lo mismo, hermanos, obviamente no es lo mismo decir,
sí, yo me comprometo a tal cosa. No es lo mismo a decir, yo te juro por Jerusalén que así va a ser. Obviamente son palabras muy distintas y con peso distinto. Es por eso que ellos juraban por cualquier cosa, hermanos. Aquí ellos decían, yo juro por Jerusalén, que es la tierra del gran rey. Y el judío decía, no, sí, es la gran tierra. Pues este sí me está diciendo la verdad. Pero en su corazón, ¿qué había? Mentira. Había mentira. Porque su plan siempre fue mentir. Pero eso sí, no juro por el nombre de Dios, porque ahí sí me meto en problemas. Los escribas y los fariseos, hermanos, decían deliberadamente, peca, miente en tu juramento. Solo ten cuidado, no vayas a jurar en el nombre de Dios. ¿Se dan cuenta de la gravedad, hermanos, de esto? Pero nota, hermanos, la conexión que el Señor Jesús hace aquí en el versículo 34. Vean la conexión que hace, versículo 34, dice el Señor, ni por el cielo, porque es el trono ¿de quién? De Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. También tiene que ver con Dios. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, el Señor. Todo está conectado con Dios. Versículo 36. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Esto, hermanos, también está conectado con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene control de las cosas. Tú no tienes control de tu vida, pero Dios sí la tiene. La idea, hermanos, es que todo por lo que los judíos juraban apuntaba a Dios. Esa es la idea, hermanos. Todo por lo que los judíos juraban apuntaba a Dios. Todo era parte de la creación de Dios. Entonces, hermanos, estos judíos juraban por todo lo que Dios había creado. Y al hacer esto, ¿qué pasaba? Cometían perjurio. Sí, no juraban directamente por el nombre de Dios, pero sí por la creación de Dios. Y ahí caían en pecado de perjurio, en mentiras, hermanos. Ellos eran culpables. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo lo que está haciendo aquí es usar el argumento ridículo de los escribas y los fariseos para apuntar al hecho de que estaban pecando con la mentira. Eso es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Uno puede pensar y decir, esto no aplica a mí. Esto no va a aplicar jamás a mí porque yo no juro por la Ciudad de México. Yo no juro por mi familia. Yo no juro por el cielo, ni por nada. Entonces esto no va a aplicar a mí. Hermanos, aquí el punto no es el juramento. Aquí el punto es la mentira. Ese es el punto. Escucha, no importa cómo disfraces la mentira es mentira y es un pecado, punto. No importa cómo venga disfrazada, hermano. Cuando tú le dices a alguien, espérame 5 minutos, ya estoy por llegar. Y tú sabes que no va a ser así porque apenas te estás metiendo a bañar, ¿no? Y que esos 5 minutos se convierten en 45. Estás mintiendo. Estás mintiendo. Cuando tú le dices a alguien, sí, yo sé hacer esto y aquello y esto, y lo hago rápido y no lo haces, y sabes que no va a ser así, estás mintiendo. Estás mintiendo. Cuando tú le dices a alguien, o alguien te dice, vamos a vernos, híjoles, es que mis hijos tuvieron mucha tarea y no sabes, no acabamos. Y solamente tuvieron 2 multiplicaciones. Si tú exageras la situación, estás mintiendo. Estás mintiendo, hermano. Es muy sencillo, hermanos. No decir la verdad es simplemente mentir. Es mentir. Y obviamente, hermanos, y quiero que esto quede muy claro, ¿ok? Pongan atención.
En nuestras palabras debe de haber prudencia. Prudencia. Tú sabes una verdad, pero quizás no es el momento adecuado para decirlo. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Guardas silencio y no lo dices. Pero cuando ves que es prudente, agarras y lo dices. En esa situación no estás mintiendo. Simplemente tú estás siendo prudente con tus palabras. Pero cuando encuentres la situación oportuna, el tiempo oportuno, lo dices, hermano. ¿Ok? Pero si tú le añades ahí algo y le quitas y sabes que no es así, entonces ahí sí ya estás mintiendo. Porque estás agregando, estás exagerando una situación cuando no sabes que no pasó así. ¿Ok? Hermanos, si se dan cuenta, nosotros somos parecidos a los escribas y los fariseos. Somos muy parecidos. La pregunta que tenemos que hacer es, entonces, ¿cómo debo de hablar? ¿Cómo se va a garantizar nuestra integridad verbal? ¿Cómo tenemos que hablar, hermanos? Ahí está la respuesta. Mateo 5, versículo 37. Vean lo que dice Mateo 5. Mateo 5, versículo 37 dice, pero sea vuestro hablar, ¿qué? Sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En pocas palabras, hermano, lo que el Señor aquí está diciendo, tú debes de hablar como si siempre estuvieras bajo juramento delante de Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. Tú debes de hablar como si siempre estuvieras bajo juramento delante del Señor. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Punto. O sea, hermanos, el Señor te dice, siempre di la verdad. Amén. Eso es lo que te está diciendo el Señor. Siempre di la verdad. Dios quiere, hermanos, la verdad absoluta en todo lo que dices. Él quiere la verdad. Vean lo que dice el Salmo 51, 16. Salmo 51, versículo 6, no 16, 6. Salmo 51, versículo 6. Vean lo que dice. Salmo 51, 6. Dice así la palabra de Dios. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Hasta ahí, hermanos. ¿Se dan cuenta? Dios ama la verdad. Hermanos, esto es parte de lo que es Dios, de lo que es Él. Salud. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es la fuente de toda verdad. Él es la fuente de toda verdad. Él es la expresión perfecta de la verdad. Por eso Él quiere que la verdad sea en nuestras vidas, en la manera que pensamos, en la manera que hablamos y en la manera que actuamos, hermanos. Porque esto es parte de su naturaleza, hermanos. Obviamente, si Él ama la verdad, ¿cuál sería el contraste? Él odia la mentira, ¿no? Vean lo que dice Proverbios 6, 16. Proverbios 6, 16. Proverbios 6, 16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Escucha, versículo 17, los ojos altivos y ¿qué más? La lengua mentirosa. 6 cosas aborrece Jehová y entre esas 6 está la lengua mentirosa. Escucha, hermanos, otra vez. Déjenme, cambio la pila rápidamente. Entonces, hermanos, Dios abomina la mentira. Dios la abomina. Hermanos,
En Dios no hay ninguna entrada, ni más pequeña de la mentira, hermanos. Eso de mentiras blancas no es bíblico. No es nada bíblico. ¿Qué pasa cuando te enojas con tus hijos? Ustedes padres lo saben. No hagas esto porque jamás te vuelvo a comprar nada. Como dicen los memes, 3 doritos después, aquí está todo, hijo. Eso es mentira. Eso es mentira. Posiblemente espantas a tu hijo en el momento. ¿Pero qué le estás enseñando, hermanos? Tú le estás enseñando a mentir. Porque no estás cumpliendo tu palabra. ¿Se dan cuenta lo serio que es esto, hermanos? Hermanos, nosotros debemos de practicar la prudencia en nuestras palabras. No, como decimos, no hay que hablar por hablar. Hay que ser sabios, hermanos. Porque Dios odia la mentira, por muy pequeña que sea. Él la odia, hermanos. Y si Dios odia la mentira, por lo tanto, todos los creyentes verdaderos también odiamos la mentira. También la odiamos. Vean lo que dice el Salmo 119. Allá atrásito de Proverbios, Salmo 119, versículo 29. Salmo 119, versículo 29. Vean cómo se expresa el salmista, hermanos. Salmo 119, versículo 29 dice: aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia condúceme en tu ley. Vean cómo se está expresando el salmista. Apártame de ese camino de mentira. Yo no quiero la mentira. Hay más adelante en el versículo 163. Versículo 163, allá adelantito, hermanos. Versículo 163 dice: la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Tu ley amo. Estas son palabras de un creyente verdadero. Señor, quítame del camino de la mentira, porque yo la mentira la aborrezco, la abomino, pero tu ley la amo. Estas son palabras de un verdadero creyente, hermanos. Esta es la actitud que un verdadero creyente tiene que tener. Mientras más crecemos, hermanos, espiritualmente, entonces más nos vamos a parecer a Cristo. Y si Cristo odia la mentira, por lo tanto nosotros debemos de odiar la mentira. Si tú mientes, estarás ofendiendo a la persona de Dios. Porque Él es opuesto a la mentira. Él es verdad. Vean lo que dice Tito, hermanos. Tito, palabras de Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 2. Tito 1, 2, dice así la palabra del Señor. En Tito 1, 2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, escucha, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hermanos, nosotros como creyentes tenemos una promesa de vida eterna. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. Nosotros tenemos una esperanza de vida eterna, hermanos, gracias a que Dios no miente. Esa promesa es posible hoy en día, hermanos, gracias a que Dios es verdad, gracias a que Dios no es un ser mentiroso. Dice Deuteronomios 32:4, Deuteronomio 32, versículo 4. Deuteronomio 32, versículo 4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él.
es justo y recto. Él es Dios de verdad, hermanos. ¿Se dan cuenta? ¿Pueden ver cómo es Dios? ¿Pueden ver quién es Dios y cómo es Él? Hermanos, esta es la naturaleza perfecta de Dios. Él es verdad. En todo lo que hace, piensa y dice, Él es verdad. Y la mentira va en contra de su naturaleza. Por esa razón, hermanos, Él no soporta la mentira. Por eso Él no soporta la mentira. Sin duda, hermanos, nuestro Señor Jesucristo es la verdad encarnada, ¿no es cierto? ¿Recuerdan sus palabras? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eres la verdad encarnada, hermanos. Pero vean el contraste. Hay un contraste, hermanos, en Juan 8:44, en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. 8:44, así es, 4:4. Juan 8, el Evangelio de Juan 8, versículo 44. Aquí está el contraste, hermanos. Dice así, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Escucha, el que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, ¿de dónde habla? De suyo habla. O sea, hermanos, esto es parte de la naturaleza de Satanás, porque es mentiroso y padre de mentira. Él es el padre de la mentira, hermanos. Él la engendra, de él sale. Esa es su naturaleza de Satanás, ser mentiroso. Hermanos, noten que la verdad caracteriza a Dios y la mentira, ¿a quién? Al diablo, a Satanás. La pregunta que tenemos que hacer aquí, hermanos, sin dudar alguna es, ¿tú de dónde saliste? ¿Quién te engendró? ¿Quién es tu padre? ¿Qué naturaleza sigues? ¿Satanás o Dios? ¿Eres mentiroso o no lo eres? No hay más, hermanos. O eres de Satanás o eres de Dios. Examina tu corazón. Examina tu vida. Porque Dios odia la mentira, por más pequeña que sea. Por más pequeña que sea. Hermanos, ciertamente esto nos está confrontando nuestros corazones, nuestras vidas. Esto confronta nuestra carne, porque esa es la idea del Señor Jesucristo, hermanos. Todo el sermón del monte es para confrontar nuestra pecaminosidad, es para confrontar nuestra carne, nuestro pecado. Aquí, hermanos, sin dudar alguna, el Señor Jesucristo nos está desmascarando, nos está quitando nuestras máscaras y nos está exhibiendo por completo, hermanos. Porque si tu vida es caracterizada por la mentira y habitualmente tú practicas la mentira, escucha, tú no eres cristiano y vas directamente al infierno. Así de sencillo, hermanos. Escuchen, si quieren apuntarlo, lo que dice Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, escucha, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios toma en serio la mentira, a tal grado que todos aquellos que mientan van a terminar en el lago de fuego. Hermanos, esto es algo serio. Si tú estás en esto, si tú estás practicando la mentira, si tu vida diaria es mentir, escucha, tú puedes clamar a Dios por misericordia y pedirle que te perdone
de tus pecados y Él es fiel y justo para perdonarte. Pero acércate a Él, ve con Él, dile, Dios, ahora entiendo que las mentiras blancas son pecado, que no importa el tamaño de las mentiras, si he mentido, perdóname. Y tú, como cristiano genuino, si aún hay tendencia pecaminosa en tu vida y aún tienes esta lucha, ve lo que dice Colosenses 3:9. Colosenses 3, versículo 9. Dice así, Colosenses 3, versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre, escucha, con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen de lo que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En otras palabras, hermanos, tú tienes que quitarte las mentiras, hablando verdad. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con hechos. Ya no mientas, mejor habla verdad, hermano. Ciertamente nosotros estamos envueltos en un mar de mentiras, hermanos, en esta sociedad. Sin embargo, nosotros como creyentes somos llamados a vivir con un estándar mucho más alto, hermanos. Porque ese estándar caracteriza a nuestro Padre que está en los cielos. Ciertamente, hermanos, y con esto voy acabando, las mentiras tienen muchas consecuencias. Principalmente, tú ofendes directamente a la persona de Dios. Pero también la mentira puede destruir relaciones, matrimonios, iglesias, trabajos, etcétera, hermanos. Recuerda esto, hermanos, y que nunca se te olvide, Dios siempre ve lo que estás haciendo. Siempre. Lo que estás pensando y lo que vas a decir. Dios siempre lo ve, hermano. No importa dónde tú te encuentres, tú siempre habla verdad. Porque tú representas, hermano, escucha, tú estás representando a aquel que es la verdad absoluta. Aquel que es la única verdad, hermanos. No importa si tú te encuentras en una situación sin salida. No importa si tú estás en la escuela, en el trabajo, con tu familia, es más, con tu misma vida. No importa si tú vas a morir en ese momento, hermanos, escucha, no mientas. No mientas, porque la mentira jamás se va a poder justificar. Pero escucha, si tú resistes la tentación, si tú resistes el pecado, ten por seguro que Dios te proveerá la salida. Tenlo por seguro, hermano. Y tú serás verdaderamente bendecido por Dios. Y Él te va a proteger sin dudar alguna, hermanos, porque Él es honrado cuando nosotros decimos la verdad. Amén. Vamos a orar, hermanos.